data24.com.ar. La diferencia entre enterarse y entender. Es una explicación que también mes a mes hacemos un poco de cómo se comportaron los componentes que hacen las transferencias automáticas. Por un lado, coparticipación, que tiene cuatro conceptos fundamentales, lo que es ganancias, el IVA y otros dos eh, ítems recaudatorios. IVA tuvo un crecimiento muy fuerte en junio, también se ve lo mismo en mayo. Esto responde a que se observa que hay un incremento bastante, muy fuerte en la recaudación del impuesto, que puede explicarse un poco por la alta inflación por un lado, pero también por la escasa o nula capacidad de ahorro que existe en la Argentina, que genera justamente que los pesos excedentes que tenga una persona vayan al consumo, como una especie de consumo preventivo o incluso algún tipo de consumo incluso recreativo, que se da por la falta de confianza en el ahorro. Son subas de doble dígito, siempre estamos hablando de subas reales, no una vez descontada la inflación. Y si bien son volúmenes muy importantes, a título personal lo digo, no creo que sea sostenido en el tiempo, eh, ya que debería, o mejor dicho, la curva tiende a mostrar cada vez menos excedentes en las personas para volcarlos al consumo, y por ende el impuesto va a mostrar también cierto debilitamiento, la recaudación del impuesto. Ganancias, por su parte, tuvo una caída muy importante, también es el segundo mes consecutivo que cae en doble dígito. La explicación más fuerte de esto está dado por la suba del mínimo no imponible que se han aplicado en los últimos tiempos. Eh, y eso, bueno, obviamente repercute en la recaudación final y repercute en la distribución a las provincias de ese impuesto. Los otros dos componentes, que son impuestos internos y otros coparticipados, tienen desempeños volátiles, uno crece, el otro baja. En volumen de pesos no son conceptos demasiado importantes, demasiado relevantes. Así que por eso no se hace un detalle más allá de eso. El bienes personales tuvo un mes muy bueno porque ha tenido vencimientos extraordinarios en el calendario impositivo que generó mayor recaudación y naturalmente tuvo un crecimiento importante. Eh, en lo que es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el monotributo, tuvo también una suba real que está un poco de la mano a mayores niveles de cumplimiento de pago, ya que en los primeros meses del año tuvo caídas importantes que tiene que ver bastante con el no pago del impuesto, pero también se suma ahora en junio que obviamente la base de personas que son monotributistas está creciendo mes a mes y eso también colabora con la recaudación. Y después, por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos tiene una caída muy fuerte que ya lleva, si no me equivoco, son 4 o 5 meses de caída así en promedio del 20-30% en términos reales. Esto es porque el impuesto a los combustibles se fue postergando las últimas veces la actualización del impuesto, que eso el gobierno periódicamente hace una actualización del impuesto, pero justamente como ahí suba el combustible del producto, se posterga el aumento del impuesto para no hacer mayor presión sobre el precio. Eso genera obviamente caídas en la recaudación y en la distribución. Y esos son los puntos más importantes. Y después lo que tiene que ver con la compensación del consenso fiscal, que son fondos que salen del Tesoro, también tiene una caída porque el gobierno lo que está haciendo es no actualiza como debería, según inflación, esos montos y por eso hay caídas también de doble dígito. Eso correspondiente a esto de los componentes. En términos globales, las transferencias automáticas tuvieron en junio su tercer caída consecutiva. Lleva 4 meses en el año, de los 6 meses del año con caídas. Esto es un escenario que no se ve desde el 2020 por impactos de la pandemia en aquel momento. Y obviamente que genera un perjuicio a las provincias desde el punto de vista de la capacidad de gasto que puedan tener, sobre todo aquellas que son más dependientes. No es un problema todavía, principalmente porque las provincias tienen un colchón financiero bastante importante en conjunto, en general. Después hay situaciones particulares, obviamente, pero hasta ahora no es un problema la caída en las transferencias en las provincias. Sí lo puede llegar a ser si el comportamiento negativo se sostiene 2 o 3 meses más. Bueno, ahí estaríamos en una situación más parecida a la que era 2018-2019, con la recesión en el medio. Y bueno, ahí puede haber inconvenientes. Por el momento
no genera problema, pero bueno, hay un estado de alerta. En montos, en pesos, incluso lo que me mencionabas vos de Formosa, obviamente que parece muchísimo, pero dentro de todo está en un rango de lo presupuestado. Naturalmente, un nivel de inflación tan alto como el que tenemos hace que los pesos sean mayores. Ahí puede haber, obviamente, ciertos desajustes respecto a lo que vos presupuestaste y a la provincia le queda un excedente para gastar sin destino fijo. Eso es una de las pocas bondades que la inflación tiene para un gobierno, digo. Pero más allá de eso, en moneda constante muestran caída, por eso es que pensar a los 188.000 millones de pesos que recibió Formosa como algo de alguna manera, como una suma muy fuerte, muy grande y demás, no sería tan así. Está en línea, como te digo, con lo presupuestado y además tiene un valor en moneda constante que es menor a lo que tenía el año pasado. Así que por eso las provincias están alertas, obviamente. eh, y si bien, te repito, no es un problema todavía, pero puede llegar a serlo en algunos meses en caso de sostener la misma tendencia.